No eres ni la mitad del hombre que es mi padre. Las palabras de mi nuera, Valeria, cortaron el aire esa noche mientras servía el postre que había preparado con tanto cariño. Un silencio profundo se apoderó del comedor. Mi corazón latía con fuerza. Sin pensarlo, aparté mi silla y respondí: entonces, él puede empezar a pagar el alquiler de ustedes. Mi hijo, Roberto, palideció por completo. ¿Qué alquiler?, gritó con los ojos desorbitados. En ese instante, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, y esta revelación era solo el comienzo de una historia que nadie esperaba. Me llamo Arturo, tengo 70 años. Esa noche, descubrí que el amor incondicional de un padre podía convertirse en su mayor debilidad. Durante 6 meses, había estado pagando en secreto los $900 mensuales del alquiler del apartamento donde vivían Roberto y Valeria. Creía que era mi deber ayudar a mi hijo en sus dificultades económicas. Nunca imaginé que, mientras sacrificaba mis ahorros de toda la vida, ellos me veían como una carga, como alguien inferior a quien podían humillar sin consecuencias. Todo había empezado 6 meses antes, cuando Roberto llegó a mi casa con lágrimas en los ojos, explicando que había perdido su trabajo y no podían cubrir el alquiler. «Papá, será solo por unos meses hasta que encuentre algo», me dijo con esa voz quebrada que siempre me desarmaba. Como cualquier padre que ama a su hijo, no dudé ni un segundo. Saqué de mis ahorros el dinero que había juntado peso a peso durante años trabajando como sastre y comencé a pagar el alquiler sin que Valeria lo supiera. «Es nuestro secreto, papá», me suplicó Roberto. «No quiero que Valeria se sienta mal por depender de ti». Qué ingenuo fui al creer que protegía el orgullo de su esposa, cuando en realidad él cuidaba su propia imagen de proveedor. Mientras yo contaba cada dólar para ayudarlos, ellos seguían viviendo como si nada hubiera cambiado. Salidas a cenar, ropa nueva, planes de vacaciones que sabía que no podían permitirse. Esa cena había sido especial. Pasé todo el día cocinando su plato favorito: pollo con salsa de hongos, arroz con verduras y ese pudín de vainilla que Roberto adoraba desde niño. La mesa estaba impecable, con los vasos de cristal que heredé de mi madre y los cubiertos de plata que solo usaba en ocasiones importantes. Valeria llegó con un elegante vestido rojo y zapatos que probablemente costaban más que mi compra mensual de comida. Desde que entraron, noté un ambiente extraño. Valeria tenía esa sonrisa forzada que conocía bien, la que usaba cuando estaba a punto de hacer algo desagradable. Roberto parecía nervioso, evitando mi mirada y jugueteando con su teléfono. Durante la cena, la conversación fue tensa. Valeria criticaba todo: la temperatura de la comida, la decoración de mi casa, incluso el aroma del ambientador en la sala. «¿No crees que es hora de modernizar un poco este lugar?», comentó con ese tono condescendiente que tanto me irritaba. «La casa de mi padre es mucho más contemporánea, con piezas minimalistas de moda». Sonreí, intentando mantener la armonía, pero por dentro mi irritación crecía. Llevaba 30 años en esa casa. Cada objeto guardaba un recuerdo. Cada rincón contaba una historia. Al servir el postre, pensé que por fin disfrutaríamos un momento agradable. Había preparado el pudín con tanto esmero, recordando cómo Roberto lo devoraba de niño y me decía que era el mejor cocinero del mundo. Pero en lugar de gratitud, recibí esas palabras que me atravesaron como espinas: «No eres ni la mitad del hombre que es mi padre». El impacto fue como una bofetada. Me quedé inmóvil, con la cuchara del pudín en el aire, sintiendo un nudo en la garganta. Valeria me miró con una sonrisa cruel, como si hubiera esperado toda la noche el momento perfecto para herirme. Roberto bajó la cabeza, evitando mis ojos. En ese instante, supe que él estaba al tanto del plan de su esposa. «Disculpa», logré balbucear, con la voz temblorosa, aunque la había oído perfectamente. Valeria se recostó en su silla con fingida elegancia, como si fuera la dueña de mi casa, y repitió las palabras con mayor crueldad. «Lo oíste bien, Arturo. Mi padre es un hombre exitoso e independiente que construyó su propio imperio. Nunca ha necesitado a nadie. Tiene su empresa, su casa en la playa en Cancún, sus viajes a Europa. Tú, en cambio, solo sabes cocinar y coser». Cada palabra martillaba mi corazón.
Pensé en todos los años trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, confeccionando trajes para novios, alterando vestidos para fiestas de quinceañeras, bordando manteles para bodas ajenas, mientras nunca tuve tiempo para planear la mía propia. Recordé las noches en vela cuando Roberto era pequeño y tenía fiebre, cómo vendí mis pocas joyas para pagar su universidad, cómo doblé turnos para que tuviera todo lo necesario. Valeria, por favor, murmuró Roberto débilmente, sin la fuerza para defenderme de verdad. Esas 2 palabras fueron peores que el silencio, porque confirmaban que coincidía con su esposa, que había sido parte de esta humillación planeada. Mi hijo, el mismo niño que una vez me dijo que era su héroe, ahora permitía que me trataran como a un sirviente en mi propia casa. No, Roberto, déjame terminar, continuó Valeria con esa voz aguda que usaba para sonar superior. Tu padre necesita oír la verdad. Mi padre nunca habría permitido que su hijo viviera en esta mediocridad. Hizo un gesto despectivo señalando mi comedor, donde tantos recuerdos hermosos se guardaban. Él nos habría ayudado a conseguir algo mejor. No nos habría mantenido en la pobreza con su falsa bondad. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo la injusticia de sus palabras, sino la ingratitud absoluta de alguien que vivía gracias a mi generosidad sin saberlo. Durante 6 meses, yo había pagado el techo sobre sus arrogantes cabezas. Me había privado de medicinas para mi artritis para asegurarles un lugar cómodo. Me puse de pie lentamente, sintiendo una adrenalina que no experimentaba en años. Muy bien, Valeria, dije con una calma que me sorprendió. Si tu padre es tan superior, si es un hombre mucho mejor que yo, entonces es hora de que asuma las responsabilidades de un hombre exitoso. Roberto me miró confundido, pero Valeria mantuvo esa sonrisa engreída, como si hubiera ganado una batalla. Exacto, Arturo. Me alegra que por fin entiendas tu lugar en esta familia. Oh, lo entiendo perfectamente, respondí, con la voz cada vez más firme. Y mi lugar ya no incluye pagar los $900 mensuales por su apartamento en la calle Bolívar 420, Unidad 3. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj en la cocina. Roberto se levantó tan bruscamente que volcó su vaso de agua. ¿Qué alquiler?, gritó, con los ojos muy abiertos, mirándome como si hubiera hablado en otro idioma. El alquiler que he estado pagando religiosamente cada mes desde febrero, continué, saboreando cada segundo de su desconcierto. $900 que salen de mi cuenta bancaria el 5 de cada mes, más los 100 encargos extras por depósito directo, 1000 en total para que vivan cómodos mientras me faltan el respeto. Roberto se derrumbó en su silla, como si las piernas no lo sostuvieran. Pero me dijiste que habías hablado con el arrendador, que te daba tiempo para juntar el dinero, balbuceó, con la voz quebrada. Valeria lo miró con una furia que nunca le había visto, como si él fuera el culpable de arruinar su momento de gloria. Mentí, admití sin remordimiento. Mentí porque pensaba que ayudaba a mi hijo. Creí que era temporal. Pensé que algún día apreciarías el sacrificio. Pero ahora veo que para ustedes soy solo un viejo tonto que merece ser humillado. Valeria intentó recomponerse, pero su voz había perdido la confianza arrogante. Arturo, no sabía que tú... Roberto nunca me dijo que estabas pagando. La interrumpí alzando la mano. No me interesan tus excusas, querida. Si tu padre es tan maravilloso como dices, estoy seguro de que estará encantado de asumir esta responsabilidad. Al fin y al cabo, un hombre tan exitoso e independiente no tendrá problema en pagar el alquiler de su hija y su yerno, ¿verdad? La ironía en mi voz era tan evidente que incluso Roberto se encogió. El ambiente en el comedor era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Valeria alternaba la mirada entre Roberto y yo, calculando rápidamente las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Las manos de Roberto temblaban y había empezado a sudar. «Papá, ¿por qué no me dijiste la verdad?», preguntó finalmente, con la voz entrecortada. «¿Por qué te hice creer que había arreglado algo con el arrendador?». La pregunta de Roberto resonó en el comedor como un eco doloroso. «Mentí porque eres mi hijo, Roberto.
Porque cuando viniste a casa llorando, diciéndome que lo habías perdido todo y que ni siquiera tenían para comer, no pude quedarme de brazos cruzados viendo sufrir al niño que crié, al hombre que amo más que a mi propia vida. Valeria permaneció en silencio, pero podía ver cómo su mente procesaba las implicaciones. El color rosado de su maquillaje caro había desaparecido de sus mejillas, y ahora lucía pálida. Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso o asustado. Mentí y continué, con la voz cada vez más firme, porque pensé que era temporal, porque creí que cuando te recuperaras financieramente y encontraras un trabajo estable, me lo agradecerías. Nunca imaginé que mientras me privaba de medicinas para mi artritis, mientras dejaba de comprar carne para ahorrar esos $900 al mes, ustedes dos planeaban cómo humillarme en mi propia casa. Roberto intentó interrumpirme, pero alcé la mano para silenciarlo. No, ahora me vas a escuchar, Roberto. Durante 6 meses he comido arroz con huevos para la cena. He usado el mismo par de zapatos rotos porque no tenía dinero para nuevos. ¿Sabes qué hice la semana pasada? Vendí el anillo de bodas de tu madre. Ese anillo que guardaba como mi tesoro más preciado, solo para pagar su alquiler y tener algo de comida en la nevera. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero eran de rabia, no de tristeza. Vendí el único recuerdo físico que tenía de mi esposa, de la mujer que me amó por 30 años, para sostener a una pareja que me considera inferior, mediocre e indigno de respeto. Valeria encontró al fin su voz, aunque ahora sonaba pequeña y temblorosa. Arturo, no sabía. Roberto nunca me dijo que estabas pagando, pero la corté con una mirada que podría derretir acero. Por supuesto que no sabías, querida, porque tu esposo también te mintió. Prefirió que creyeras que ganaba el dinero por su cuenta antes que admitir que dependía de su padre. Mediocre. Escupí la palabra con tanto veneno que Valeria retrocedió visiblemente. Roberto explotó al fin. Papá, nunca quise que fuera así. Tú insististe. No te pedí que sacrificaras tanto. Su voz sonaba desesperada, como un niño atrapado en una mentira, pero sus palabras solo avivaron mi furia. Insistí, grité, perdiendo por fin la compostura. Viniste a mi casa sollozando como un niño de 5 años. Me dijiste que ni siquiera podían comprar pan, que Valeria lloraba todas las noches por la vergüenza de no pagar las cuentas. ¿Qué clase de padre sería si te hubiera cerrado la puerta? El silencio que siguió fue devastador. Roberto miró a Valeria con reproche, y ella le devolvió la mirada con igual intensidad. Era claro que había secretos y mentiras de ambos lados, y que ninguno había sido completamente honesto con el otro. ¿Sabes qué duele más, Roberto?, continué, sintiendo las lágrimas rodar por mis mejillas arrugadas. No es el dinero, no es el sacrificio. Es que durante todos estos meses, cada vez que venían de visita, veía desprecio en sus ojos. Valeria criticaba mi casa, mi comida, mi ropa, mis modales, todo mientras mi dinero pagaba su techo. Y tú simplemente la dejabas hacerlo. Roberto intentó acercarse, pero di un paso atrás. Papá, por favor, déjame explicar. No hay nada que explicar. Lo corté con firmeza. La explicación acaba de salir. Tu esposa cree que no soy ni la mitad del hombre que es su padre. Bueno, entonces su padre puede demostrar qué clase de hombre es asumiendo sus responsabilidades. Valeria encontró algo de valor para hablar, aunque su voz aún temblaba. Arturo, mis palabras fueron dichas en un momento de... Estaba molesta por otras cosas. La interrumpí con una risa amarga. Estabas molesta por tener que comer en la casa del hombre que paga tu alquiler. Molesta por fingir cordialidad con alguien a quien consideras tan inferior. La tensión en el aire era palpable. Roberto caminaba por el comedor como un animal enjaulado, mientras Valeria se retorcía un servilleta entre las manos temblorosas. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto?, continué, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Realmente creí que éramos una familia. Cuando me casé con tu madre, Roberto, soñé con tener muchos hijos, con nietos corriendo por esta casa, con cenas familiares llenas de risas y amor. Después de años intentando concebir, cuando llegaste tú, pensé que Dios me había dado el mayor regalo del mundo. Roberto se detuvo y me miró con los ojos llenos de lágrimas. Papá, te quiero. Sabes que te quiero. El amor no son solo palabras, hijo. El amor son acciones.
Es respeto. Es protección. Cuando tu esposa me insulta y tú guardas silencio. Cuando la dejas humillarme en mi propia casa. Cuando me mientes para ocultar que dependes de mí financieramente. Eso no es amor. Eso es conveniencia. Valeria se levantó de golpe, derribando su silla. Basta. No voy a quedarme aquí a escuchar este sermón. Roberto, nos vamos ya. Su voz había recobrado algo de su arrogancia habitual, pero podía ver el pánico en sus ojos. No, dijo Roberto con firmeza, sorprendiéndonos a ambas. No nos vamos hasta resolver esto. Papá, por favor, siéntate. Necesitamos hablar como adultos. Pero yo ya había tomado mi decisión. No hay nada más que hablar, Roberto. Las cartas están sobre la mesa. Tu esposa ha dejado claro lo que piensa de mí, y tú has demostrado que estás de acuerdo. A partir de mañana, no pagaré más su alquiler. Si el padre de Valeria es tan superior como dice, estoy seguro de que encontrará la forma de ayudarlos. Pero papá, no puedes hacer eso, exclamó Roberto. Y por primera vez esa noche, vi terror real en sus ojos. No tenemos el dinero. Me despidieron hace 2 semanas. Iba a decírtelo después de la cena. Las palabras de Roberto cayeron como una bomba en el comedor. ¿Te despidieron hace 2 semanas? Repetí lentamente, mientras una nueva ola de traición me invadía. Y no me dijiste nada. Permitiste que tu esposa me humillara, sabiendo que dependían completamente de mí. Mi voz se quebró en la última palabra, no por tristeza, sino por una rabia profunda que hacía temblar mis manos. Valeria se volvió hacia Roberto, con los ojos ardiendo de furia. ¿Qué? ¿Te despidieron hace 2 semanas y no me dijiste? He estado gastando dinero como si todo estuviera normal, mientras tú... No pudo terminar la frase. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar dramáticamente como una actriz en una telenovela. Valeria, por favor, déjame explicar, empezó Roberto, pero ella lo cortó con un jadeo. No me digas que me calme. Ayer mismo compré esos zapatos de $400. La semana pasada, reservé el spa para mi cumpleaños. Roberto, estamos arruinados y me dejaste gastar como una idiota. Sus lágrimas habían arruinado por completo su maquillaje y ahora parecía exactamente lo que era. Una mujer desesperada y aterrorizada. Observé la escena surrealista sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y dolor. Por meses había cargado el peso de sostener a esta pareja y ahora por fin enfrentaban la realidad de su situación. Roberto lucía derrotado, con los hombros caídos y el rostro entre las manos. ¿Sabes cuál es la parte más patética de todo esto, Roberto? Dije con una calma que me sorprendió. Incluso ahora, después de descubrir que me han mentido y humillado, mi primer instinto es preguntar si necesitan ayuda. Eso es lo que hace un padre. Eso es lo que hace el amor incondicional. Roberto me miró, y por un momento vi al niño que corría hacia mí cuando tenía pesadillas. Papá, perdí el trabajo porque llegué tarde 3 veces seguidas. Valeria estaba enferma y tuve que cuidarla, llevarla al médico. Valeria lo interrumpió con una mirada asesina. No estaba enferma. Tenía citas con mi dermatólogo para tratamientos de belleza. No me uses como excusa para tu irresponsabilidad. La máscara había caído por completo. La mujer elegante y superior que llegó a mi casa había desaparecido, revelando a alguien vulgar y desesperada. ¿Tratamientos de belleza?, pregunté incrédulo. ¿Me estás diciendo que mi hijo perdió su empleo porque tenía que llevarte a tratamientos de belleza, mientras yo vendía mis joyas para pagar su techo? Una risa amarga, que me asustó a mí mismo, escapó de mi garganta. Roberto se acercó, con las manos extendidas en gesto suplicante. Papá, por favor. Sé que cometí errores. Sé que te fallé, pero no puedes abandonarnos ahora. No tenemos a dónde ir. Los padres de Valeria están en Europa. Valeria lo interrumpió de nuevo. Mis padres no están en Europa. Están en la ciudad. Me dijiste que les dijera que estábamos bien para no preocuparlos. Una mentira tras otra se desprendía como las capas de una cebolla podrida. ¿Y cuántos trabajos has perdido, Roberto?, pregunté con una voz tan baja que apenas se oía. ¿Cuántas veces me has mentido? El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto no podía mirarme a los ojos, y Valeria había empezado a sollozar de nuevo, pero esta vez parecía más genuino.
como si al fin comprendiera la magnitud de su situación. 3 trabajos en los últimos 2 años, admitió Roberto al fin, con la voz quebrada. Siempre encontré excusas. Siempre te dije que era temporal, que las empresas reducían personal. Se detuvo y me miró con esos ojos que una vez fueron mi mundo entero. Papá, tengo un problema. Creo que tengo un problema real. Por primera vez esa noche, sentí algo parecido a la compasión. Mi hijo no era solo un mentiroso, era alguien que necesitaba ayuda profesional. Pero la compasión no borraba la traición. No curaba las heridas que sus palabras y las de su esposa habían abierto en mi corazón. Roberto, dije lentamente, admitir que tienes un problema es el primer paso, pero no puedo seguir siendo tu red de seguridad mientras no haces nada por cambiar. No puedo sacrificar mi bienestar para mantener una vida basada en mentiras. Valeria se levantó de golpe, secándose las lágrimas con la manga de su vestido rojo. Esto es ridículo, Arturo. Eres su padre. Los padres no abandonan a sus hijos. Mi padre nunca me haría esto. La arrogancia había regresado a su voz como una armadura defensiva. Tu padre nunca ha tenido que lidiar con esto porque nunca le has dicho la verdad. Respondí con una calma helada. Y tienes razón en una cosa, Valeria. Los padres no abandonan a sus hijos. Pero no estoy abandonando a mi hijo. Estoy deteniendo que me use. Roberto se acercó y tomó mis manos. Estaban frías y temblorosas. Papá, te prometo que voy a cambiar. Voy a buscar ayuda. Voy a encontrar un trabajo. Voy a arreglar las cosas esta vez. Solo dame una oportunidad más. Miré esas manos que una vez fueron tan pequeñas, las que sostuve cuando aprendió a caminar, cuando tenía miedo a la oscuridad, cuando necesitaba consuelo tras una pesadilla. Roberto, ¿cuántas últimas oportunidades te he dado? ¿Cuántas veces me has hecho la misma promesa? No pudo responder, porque ambos sabíamos la respuesta. Había perdido la cuenta de las veces que habíamos tenido esta conversación, de las promesas rotas y las esperanzas destrozadas. Su contrato de alquiler termina el mes que viene, anuncié, soltando suavemente mis manos de las suyas. Tienen 30 días para encontrar una solución. Después de eso, ya no seré responsable de su vivienda. Valeria avanzó hacia la puerta con furia. Vamos, Roberto, no me quedo aquí para que me humille un hombre que no entiende qué significa la familia. Pero Roberto no se movió. Valeria, puedes irte si quieres. Necesito hablar con mi padre. Su voz tenía una firmeza que no oía en años. Y por un momento, solo por un momento, vi un atisbo del hombre que podría haber sido. Valeria se detuvo en seco al oír las palabras de Roberto. Se giró lentamente, con una expresión de incredulidad y furia pura. ¿Me estás pidiendo que me vaya después de todo lo que he sacrificado por este matrimonio? Su voz se había vuelto chillona, casi histérica, y gesticulaba con las manos como dirigiendo una orquesta invisible. Valeria, por favor. Necesito resolver esto con mi papá. Demasiado ha pasado esta noche. Roberto intentó explicar, pero ella lo cortó con un jadeo que probablemente despertó a todo el barrio. No, no me voy a ninguna parte. Si vas a arrastrarte como un perro frente a tu padre, lo harás conmigo aquí. Cruzó los brazos y se plantó en el centro de mi comedor como una estatua de terquedad. Además, esta conversación me afecta directamente. Si él deja de pagar nuestro alquiler, ¿dónde vamos a vivir? ¿En un refugio para indigentes? Observé la escena con una mezcla de fascinación y horror. En una sola noche, había visto desmoronarse la fachada perfecta que esta pareja había construido, revelando las mentiras que tejían desde hacía meses. Era como ver un accidente automovilístico en cámara lenta. Terrible, pero imposible apartar la vista. Valeria, dije al fin, creo que has dicho suficiente por esta noche. Has dejado claro lo que piensas de mí, y yo he sido igual de claro sobre lo que pienso de ustedes dos. No hay mucho más que discutir. Sí, hay mucho más, chilló ella, con el rostro tan rojo como su vestido. No puedes arruinar nuestras vidas solo porque te ofendió un comentario. Las familias perdonan. Las familias se apoyan. La hipocresía de sus palabras me golpeó como una bofetada. ¿Las familias se apoyan?, repetí lentamente. ¿Te refieres a cómo me han apoyado ustedes esta noche?
O cómo Roberto me ha apoyado mintiendo sobre su empleo. O quizás cómo me han apoyado dejando que sacrifique mis ahorros mientras viven como si nada pasara. Roberto se sentó pesadamente en una de las sillas del comedor, con la cabeza entre las manos. Papá, sé que hemos cometido errores terribles. Sé que te hemos herido de formas imperdonables, pero si nos das la espalda ahora, literalmente no tenemos a dónde ir. Ese no es mi problema, respondí, con una dureza que me sorprendió incluso a mí. Durante 70 años he cuidado de otros. Cuidé de mis padres hasta que murieron. Cuidé de tu madre durante su enfermedad. Te he cuidado a ti desde el día que naciste. ¿Sabes cuándo fue la última vez que alguien cuidó de mí? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por mi bienestar? El silencio que siguió fue profundo y doloroso. Roberto levantó la cabeza y me miró con una expresión que no veía desde que era niño. Esa mezcla de culpa y comprensión que aparecía cuando al fin se daba cuenta de que había hecho algo muy malo. Nunca, admitió en voz apenas audible. Nunca me preocupé por cuidarte. Siempre asumí que estarías ahí, que siempre estarías bien, que siempre tendrías la fuerza para resolver todos los problemas. Valeria parecía perder la paciencia con esta conversación emocional. Basta de melodrama, Arturo. Eres el padre. Es tu responsabilidad ayudar a tu hijo. No puedes decidir de repente que ya no quieres ser padre. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Me acerqué a Valeria hasta estar a centímetros de su rostro. Y cuando hablé, mi voz fue tan baja y amenazante que retrocedió instintivamente. Nunca, jamás, me digas qué clase de padre debo ser. He sido padre por 35 años. He sacrificado mi juventud, mis sueños, mis oportunidades, mi dinero, mi salud. Todo por mi hijo. ¿Qué has sacrificado tú? ¿Tus tratamientos de belleza? ¿Tus zapatos de $400? Valeria intentó responder, pero continué sin darle oportunidad. Ser padre no significa ser un cajero automático permanente. Ser padre no significa aceptar humillaciones y faltas de respeto. Ser padre significa enseñar a tus hijos a ser responsables, independientes, personas respetuosas. Y en eso, claramente he fallado. Roberto se levantó de golpe, derribando su silla. No digas eso. Has sido un padre maravilloso. Soy yo quien falló. Soy yo quien lo arruinó todo. Sí, Roberto, fallaste. Pero yo también fallé al permitir que llegara tan lejos, al dejar que te convirtieras en un hombre que miente a su esposa, que miente a su padre, que permite que humillen al hombre que lo crió. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero mi voz seguía firme. Valeria comenzó a caminar por el comedor como un animal enjaulado. Esto es una pesadilla. Esto es una pesadilla. Los suegros deben ayudar a sus nueras. Se supone que somos una familia. ¿Familia? La interrumpí con una risa amarga. ¿Cuándo me has tratado como familia, Valeria? ¿Cuándo me has mostrado respeto, cariño o consideración? Desde el día que conociste a Roberto, me has tratado como un estorbo, algo molesto que tolerabas para mantener feliz a tu esposo. Eso no es cierto, protestó ella, pero su voz carecía de convicción. ¿No es cierto?, pregunté cruzando los brazos. ¿Recuerdas la Navidad pasada, cuando sugeriste que era mejor pasar las fiestas solos porque yo no entendía las tradiciones modernas? ¿Recuerdas cuando ofrecí cocinar para su aniversario y dijiste que preferías algo más sofisticado? ¿Recuerdas cuando criticaste mi traje favorito porque los hombres de mi edad deberían vestir colores más discretos? Cada ejemplo que daba era como una puñalada pequeña, y veía a Roberto encogerse con cada recuerdo. Él había estado presente en todas esas ocasiones. Había oído cada comentario hiriente y nunca dijo una palabra en mi defensa. Valeria, continué, nunca quisiste ser parte de esta familia. Quisiste que esta familia desapareciera para tener a Roberto solo para ti. Bueno, felicitaciones. Parece que vas a obtener exactamente lo que querías. Roberto se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Papá, por favor, dame una oportunidad. Si eso es lo que quieres, Arturo, entonces bien. Pero no vengas llorando cuando te des cuenta de que has perdido a tu único hijo para siempre. Cuando estés solo en esta vieja casa, rodeado de tus recuerdos polvorientos, recordando que tenías una familia y la echaste por tu estúpido orgullo. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme sentir culpable, para romper mi determinación. Y por un momento, casi funcionaron. La imagen de estar solo en esta casa,
sin visitas, sin llamadas, sin nadie que me recordara en mi cumpleaños, era aterradora. Las palabras de Valeria resonaron como una maldición dirigida a mi mayor miedo, la soledad. Por un instante, la escena que pintó se apoderó de mi mente. Me vi en esta casa vacía, sin risas de nietos que nunca llegaron, sin llamadas dominicales. El silencio entre nosotros era pegajoso, y sentía a Roberto observándome, esperando que mi resolución se quebrara. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. En lugar de pánico o desesperación, sentí una calma profunda y liberadora. ¿Sabes qué, Valeria?, dije lentamente, saboreando cada palabra. Prefiero estar solo y en paz que acompañado y humillado. Prefiero mis recuerdos polvorientos de un matrimonio feliz y años de trabajo honesto que vivir nuevos recuerdos construidos sobre mentiras y faltas de respeto. Valeria parpadeó varias veces, como si no esperara esa respuesta. La boca de Roberto se abrió, procesando lentamente que su última carta de chantaje emocional había fallado por completo. Además, continué, sintiendo una nueva energía fluir en mí. No voy a estar tan solo como crees. Ayer mismo recibí una llamada que lo cambió todo, pero ustedes dos estaban tan ocupados planeando cómo humillarme esta noche que no pude contárselos. Miguel Jiménez me llamó. El nombre cayó en el comedor como una bomba nuclear. Roberto se quedó inmóvil, y por primera vez esa noche, Valeria quedó completamente muda. Miguel había sido mi novio en la universidad, el hombre con quien planeé casarme antes de conocer a la madre de Roberto. Era un hombre ambicioso e inteligente que decidió mudarse a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades, mientras yo elegí quedarme y formar una familia. ¿Miguel Jiménez?, murmuró Roberto con la voz temblorosa. ¿El Miguel de las fotos, tu novio de la universidad? Asentí lentamente, disfrutando la expresión de shock absoluto en sus rostros. El mismo. Resulta que después de 40 años construyendo una empresa de ingeniería en Seattle, después de criar 3 hijos exitosos y perder a su esposa hace 2 años, decidió buscar a sus viejos amigos. Me encontró en las redes sociales y hemos estado hablando por teléfono las últimas 2 semanas. Valeria encontró al fin su voz, aunque sonaba estrangulada. ¿Qué quieres decir con que han estado hablando? Su rostro había adquirido un tono verdoso enfermizo que no le sentaba bien. Quiero decir exactamente eso. Hemos conversado todos los días, recordando viejos tiempos, poniéndonos al día sobre nuestras vidas, nuestros sueños cumplidos y no cumplidos. Y anoche me hizo una oferta que me dejó sin aliento. Roberto se acercó con pasos vacilantes. ¿Qué clase de oferta, papá? Sonreí por primera vez esa noche, una sonrisa genuina que venía del fondo de mi corazón. Me invitó a pasar un mes en su casa en Seattle. Dice que quiere mostrarme el estado de Washington, presentarme a sus hijos y que siempre se ha preguntado qué habría pasado si yo... Dejé la frase en suspenso, disfrutando el silencio absoluto que se había apoderado del comedor. Pero papá, balbuceó Roberto, no puedes irte con un hombre al que no has visto en 40 años. ¿Y si es un estafador? ¿Y si te miente? ¿Y si... ¿Y si, Roberto? Lo interrumpí con una firmeza sorprendente. ¿Y si resulta ser un mentiroso como tú? ¿Y si me usa como lo has hecho tú? Al menos con Miguel, estaré en una aventura, viendo lugares nuevos y siendo valorado por quien soy, no por lo que puedo dar financieramente. Valeria se derrumbó en una silla, con el rostro entre las manos. Esto no puede estar pasando. Esto es una pesadilla. No puedes irte en serio con un desconocido. Miguel no es un desconocido para mí. Conoce mis sueños, mis miedos, mis esperanzas, porque los compartimos cuando éramos jóvenes. Sabe que siempre quise viajar, ver el océano Pacífico, escribir un libro sobre mis experiencias como sastre. ¿Sabes qué fue lo primero que me dijo cuando llamó? Dijo: Arturo, espero que hayas perseguido todos tus sueños, porque mereces una vida extraordinaria. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero eran de alegría, no de tristeza. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes dos me preguntaron por mis sueños? ¿Cuándo les importó si era feliz, si tenía planes, si había algo que quería hacer con mi vida? Roberto intentó acercarse, pero alcé la mano para detenerlo.
Miguel me envió fotos de su casa, de su jardín lleno de flores naranjas y amarillas, de la vista al océano desde su terraza. Me habló de sus viajes a Europa, de los libros que ha leído, de las cenas que cocina para sus amigos todos los viernes. ¿Y sabes qué más me dijo? Valeria levantó la cabeza para mirarme, con los ojos rojos y llenos de resentimiento. ¿Qué te dijo? Me dijo que un hombre de mi edad y con mi experiencia es un tesoro. Dijo, tengo historias que contar, sabiduría que compartir y amor que dar. Me dijo que cualquier persona sería afortunada de tener mi compañía, mi conversación, mi afecto. Mi voz se quebró ligeramente al recordar esas palabras que habían sanado heridas que ni siquiera sabía que tenía. Después de colgar esa llamada, me senté en mi cocina y lloré por 1 hora. Pero no lloré de tristeza, lloré de alivio. Lloré porque alguien al fin me recordaba que soy más que un padre, más que un proveedor, más que un sirviente gratis. Soy un hombre con valor propio. Roberto se había puesto lívido. Papá, por favor, no tomes decisiones apresuradas por lo que pasó esta noche. Miguel podría estar diciendo solo lo que quieres oír. Los estafadores son muy astutos. Basta, grité con una fuerza que me sorprendió. Basta de intentar controlar mi vida. Basta de decirme qué puedo o no puedo hacer. Por 35 años he vivido para ti. He tomado cada decisión pensando en tu bienestar, tu futuro, tu felicidad. Por primera vez en décadas voy a tomar una decisión pensando en mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se derrumbó en una silla, con la cabeza entre las manos, sollozando como un niño pequeño. Valeria me miró con una mezcla de odio y terror, como si hubiera visto un fantasma. ¿Sabes qué más me dijo Miguel? Continué, sintiendo mi confianza crecer con cada palabra. Me contó que guardó una foto mía de cuando teníamos 20 años, la de mí con el traje blanco con flores rojas que confeccioné yo mismo. Me dijo que todos estos años, especialmente después de que su esposa muriera, miraba esa foto y se preguntaba si había sido feliz, si había logrado cumplir mis sueños. Roberto levantó la vista, con los ojos hinchados por el llanto. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad. Le conté que había tenido momentos de felicidad, especialmente cuando eras pequeño, cuando tu madre vivía, cuando pensaba que construía algo hermoso llamado familia. Pero también le dije que había sacrificado tanto de mí mismo en el proceso que ya no recordaba quién era Arturo antes de ser el padre de Roberto o el viudo de Carmen. Valeria se levantó de golpe, como si la hubiera picado una avispa. Esto es ridículo. No puedes irte con ese hombre. ¿Qué dirá la gente? Un hombre de tu edad persiguiendo aventuras románticas como un adolescente. La miré directamente a los ojos y sonreí con una serenidad que no sentía en años. Valeria, querida, después de esta noche, lo que piense la gente es lo último que me importa. Al fin y al cabo, si mi propia familia me considera inferior y mediocre, ¿qué importa la opinión de extraños? Roberto encontró al fin la fuerza para hablar. Papá, si realmente quieres conocer a Miguel, si quieres viajar, podríamos apoyarte. Solo no lo hagas por rencor. No arruines tu vida solo para castigarnos. ¿Arruinar mi vida? Repetí incrédulo. Roberto, ¿no entiendes? Esta no es una decisión por rencor. Es una decisión por supervivencia. Por primera vez en décadas, alguien me ofrece la oportunidad de ser feliz, de ser valorado, de ser amado por quien soy, no por lo que puedo dar. Caminé hacia la ventana del comedor y miré la calle donde había vivido tantos años, donde crié a mi hijo, donde enterré tantos sueños. Mañana llamaré a Miguel y aceptaré su invitación. Compraré un boleto de avión, haré una maleta con mis mejores trajes y descubriré si aún es posible ser feliz a los 70. Las semanas siguientes a esa cena fueron las más extrañas de mi vida. Roberto intentó llamarme todos los días la primera semana, dejando mensajes desesperados en el contestador. Le conté sobre mis años de sastrería, sobre los trajes de boda que creé, sobre las historias que cada cliente me compartía. Era extraño y maravilloso sentirme interesante de nuevo, sentir que alguien valoraba mis experiencias y recuerdos. Arturo, me dijo durante una de nuestras llamadas nocturnas, he pensado en ti por 40 años. Cuando me casé con mi esposa, cuando nacieron mis hijos, cuando construí mi empresa,
Siempre hubo una parte de mí que se preguntaba qué habría pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente para pedirte que vinieras a Estados Unidos conmigo. Sus palabras me llenaron de un calor que no sentía en décadas. Miguel, yo también pensé en ti muchas veces, especialmente cuando las cosas eran duras, cuando tu madre estaba enferma, cuando Roberto empezó a tener problemas. Me preguntaba cómo habría sido mi vida si hubiera subido a ese avión contigo. Bueno, respondió con esa risa profunda que recordaba perfectamente. Nunca es tarde para descubrirlo, ¿verdad? El boleto de avión reposaba en mi mesita de noche, real y tangible, como una promesa de libertad. Salida el 15 de marzo. Destino, Seattle, Washington. Miguel insistió en pagar el boleto, pero rechacé su oferta. Esta es mi decisión, mi aventura, le dije. Quiero pagarla con mi propio dinero. El dinero que ahorré durante meses privándome de medicinas y comida decente. Dinero que ahora usaría para algo que me haría feliz por primera vez en años. 3 días antes de mi viaje, Roberto apareció en mi puerta. Lucía terrible, demacrado, con ojeras profundas, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. «Papá, por favor, necesitamos hablar», dijo con una voz quebrada que, a pesar de todo, me rompió el corazón. Lo dejé entrar, pero mantuve distancia emocional. «¿Dónde está Valeria?», pregunté mientras preparaba café en mi pequeña cocina. «En casa de sus padres», respondió, sentándose pesadamente en la silla. «Se fue hace una semana. Dice que no puede estar conmigo si no tengo trabajo, si no puedo mantener el estilo de vida que merece». Rió amargamente. Resulta que su padre superior no es tan superior cuando se trata de ayudar financieramente. Le dijeron que se las arreglara sola. Sentí una punzada de satisfacción no muy noble, pero inevitable. «¿Y ahora qué vas a hacer?». «He estado buscando empleo desesperadamente. He aplicado en todas partes, papá. Oficinas, restaurantes, tiendas, construcción, lo que sea. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa». Levantó la vista y vi algo en sus ojos que no veía en años. Humildad genuina. «También estoy yendo a terapia. Encontré un centro comunitario que ofrece servicios gratuitos». «Me alegra oír eso, Roberto», dije, y lo decía en serio. «Es un gran paso». El terapeuta me ayudó a entender muchas cosas sobre mí que no quería ver. Me ayudó a entender que he sido un parásito emocional y financiero, no solo contigo, sino con todos los que han intentado ayudarme. Sus palabras sonaban ensayadas como si hubiera practicado este discurso muchas veces frente al espejo. «¿Y qué has aprendido específicamente?», pregunté, curioso por ver si había un cambio real o solo otra manipulación. Roberto tardó un momento en responder, jugueteando nervioso con su taza de café. «He aprendido que nunca aprendí a ser responsable porque siempre estabas ahí para rescatarme». «No es tu culpa», añadió rápidamente al ver mi expresión. «Es mía, pero el patrón se estableció muy temprano y nunca hice el esfuerzo por romperlo». Asentí lentamente. «¿Y sobre tu relación con Valeria?». «Que lo que sentía por ella no era amor, era dependencia emocional. Me gustaba que fuera exigente y crítica porque me daba excusa para no crecer, para seguir siendo un niño que necesitaba que su papá lo rescatara». Se inclinó hacia adelante. «Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que destruí nuestra relación, pero necesito que sepas que por primera vez en mi vida adulta veo las cosas con claridad». «¿Y qué ves exactamente?», pregunté con cautela. «Veo a un hombre de 70 años que sacrificó su vida entera por un hijo que nunca lo apreció. Veo a un hombre que trabajó hasta el cansancio para darme educación y oportunidades que desperdicié. Veo a un hombre que merece ser feliz, que merece ser valorado, que merece perseguir sus propios sueños después de décadas persiguiendo los míos». Sus palabras me conmovieron, pero también me pusieron en guardia. «Roberto, me alegra que reflexiones sobre esto, pero las palabras son fáciles. El cambio real toma tiempo y acciones consistentes». «Lo sé», dijo, asintiendo vigorosamente. «Y no estoy aquí para pedirte que canceles tu viaje. No estoy aquí para pedir dinero o ayuda. Estoy aquí para decirte que te mostraré con acciones que puedo cambiar, aunque ya no estés para verlo». «¿Qué quieres decir con eso?». Roberto se levantó y empezó a caminar por mi pequeña cocina. «Conseguí un trabajo en una empresa de limpieza. Es turno nocturno y el sueldo es bajo, pero es honesto,
y me permite alquilar una habitación pequeña en el centro. También estoy tomando clases en línea para obtener una certificación en contabilidad. Lo miré con genuina sorpresa. ¿Cuándo decidiste todo esto? La noche después de nuestra cena. Cuando llegué a casa y Valeria empezó a gritarme por arruinar nuestra situación financiera. Algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que tenía 35 años y nunca había sido responsable de mi propia vida, ni un solo día. Se sentó de nuevo y tomó mis manos. Papá, quiero que vayas a Seattle. Quiero que conozcas a Miguel, que veas el océano, que escribas ese libro que siempre quisiste. Quiero que seas feliz, aunque eso signifique que ya no soy parte de tu vida. Por primera vez desde la noche de la cena, sentí que hablaba con mi hijo real, no con la versión manipuladora y dependiente que conocía desde hacía años. Roberto, siempre serás parte de mi vida. Eres mi hijo, y lo serás siempre, pero necesito que entiendas que nuestra relación no puede seguir igual. Lo entiendo completamente, dijo con firmeza, y quiero que sepas que trabajaré para convertirme en el hijo del que puedas estar orgulloso, aunque tome años, aunque para entonces sea tarde para reparar nuestra relación. Nos quedamos en silencio varios minutos, cada uno perdido en sus pensamientos. Al fin, Roberto habló de nuevo. ¿Me cuentas sobre Miguel? ¿Cómo era cuando eran jóvenes? Una sonrisa involuntaria se dibujó en mi rostro. Era brillante, ambicioso, gentil. Tenía una forma de hacerme sentir el hombre más interesante del mundo. Cuando hablábamos, se concentraba por completo en mí, como si mis palabras fueran lo más importante que había oído. ¿Por qué no te fuiste con él cuando se mudó a Estados Unidos? Porque tenía miedo, admití. Miedo de dejar todo lo conocido, miedo de fallar, miedo de no ser suficiente para él. Luego conocí a tu madre, y ella representaba seguridad, estabilidad, una vida predecible. Hice una pausa. No me arrepiento de elegir a tu madre. Era una buena mujer, y tuvimos momentos hermosos. Pero ahora, tengo una segunda oportunidad para descubrir qué habría pasado si hubiera sido más valiente. Roberto asintió lentamente. ¿Crees que Miguel realmente ha pensado en ti todos estos años? ¿O crees que idealiza el pasado? La pregunta de Roberto me hizo reflexionar profundamente. ¿Sabes, Roberto? Me he hecho esa misma pregunta todas las noches desde que Miguel me contactó. ¿Lo que siente es real? ¿O somos solo dos viejos idealizando un amor juvenil? Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde planté rosas hace tantos años, pero luego me di cuenta de que no importa. ¿Qué quieres decir con que no importa?, preguntó Roberto, genuinamente curioso. No importa si lo que sentimos es nostalgia, idealización o amor verdadero. Lo que importa es que por primera vez en décadas me siento vivo, me siento valioso, me siento como un hombre que merece ser cortejado, admirado, respetado. Me volví para mirarlo. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí así? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me hizo sentir especial solo por ser yo? Roberto bajó la cabeza, avergonzado. Yo nunca te hice sentir así, ¿verdad? Siempre te di por sentado. Algo que siempre estaría disponible, sin importar cómo te tratara. Exacto. Y no fuiste solo tú, Roberto. Tu madre también, hacia el final de nuestro matrimonio, empezó a verme solo como el hombre que cocinaba, limpiaba y la cuidaba cuando estaba enferma. Dejé de ser Arturo y me convertí solo en el esposo de Carmen, y luego solo en el padre de Roberto. En ese momento sonó mi teléfono. Era Miguel llamando a la hora acordada, como siempre. Miré a Roberto, quien asintió, indicándome que respondiera. «Hola, guapo», dijo la voz de Miguel a través del teléfono. E inmediatamente sentí ese calor familiar extenderse por mi pecho. «¿Cómo fue tu día?» «Interesante», respondí, sonriendo a pesar de la tensión. «Mi hijo está aquí, Roberto. ¿Quieres saludar a Miguel?» Roberto se quedó inmóvil por un momento, pero luego asintió lentamente. Puse el teléfono en altavoz. «Miguel, quiero presentarte a Roberto, mi hijo». «Roberto, este es Miguel Jiménez». «Hola, Roberto. He oído mucho de ti». «Hola, señor Jiménez», respondió Roberto con la voz temblorosa. «Quiero que sepa que
Estoy empezando a entender muchas cosas. Ha sido complicado, pero empiezo a comprender que mi padre merece ser feliz, aunque eso signifique grandes cambios en nuestras vidas. Esa es una respuesta muy madura, replicó Miguel con aprobación. Te diré algo, Roberto. Tengo 3 hijos, todos adultos, y les tomó años entender que sus padres son personas completas con necesidades y deseos propios, no solo proveedores eternos de apoyo y recursos. Roberto me miró sorprendido. Era claro que no esperaba que Miguel fuera tan directo y a la vez tan comprensivo. Señor Jiménez, continuó Roberto, ¿puedo preguntarle cuáles son sus intenciones con mi padre? Miguel rió suavemente. Es una pregunta justa. Mis intenciones son conocer al hombre en que se convirtió el joven del que me enamoré hace 40 años. Mis intenciones son mostrarle lugares hermosos, presentarle a mis hijos, cocinar para él, escuchar sus historias y quizás, si ambos lo decidimos, construir una amistad profunda o algo más. ¿Y si las cosas no salen como esperan?, preguntó Roberto. Entonces habremos tenido una hermosa aventura. Habremos cerrado un capítulo que quedó abierto por décadas. Y tu padre habrá tenido unas vacaciones bien merecidas en Washington. No hay presión, Roberto. No hay expectativas irreales. Solo 2 personas mayores dándose la oportunidad de redescubrir la alegría. Roberto se relajó visiblemente. Gracias por ser tan honesto, señor. Llámame Miguel, por favor. Y ahora, si me disculpas, me gustaría hablar con tu padre a solas un momento. Roberto asintió y se dirigió a la sala, dándome privacidad para la llamada. ¿Cómo te sientes después de hablar con él?, pregunté a Miguel una vez solos. Me siento bien. Parece un joven atravesando un momento de crecimiento. Eso habla bien de cómo lo criaste, Arturo. Los hijos que nunca enfrentan dificultades, nunca aprenden a ser resilientes. Sus palabras me tranquilizaron más de lo esperado. Miguel, ¿estás seguro de querer involucrarte en tu vida pacífica con un hombre que tiene tanto drama familiar? Arturo, querido, todos tenemos drama familiar a nuestra edad. Uno de mis hijos se divorció el año pasado y se mudó de nuevo a mi casa con sus 2 niños pequeños. Mi hija está en una crisis de mediana edad y me llama llorando todos los martes. Mi hijo menor lucha con una adicción a los videojuegos que afecta su matrimonio. Rió suavemente. El drama familiar es parte de la vida. La diferencia es cómo lo manejamos. ¿Y cómo lo estás manejando tú? Con límites claros, con amor firme, recordando que tus hijos son adultos responsables de sus decisiones y consecuencias. Eso es algo que pareces estar aprendiendo a hacer también. Después de colgar con Miguel, Roberto y yo seguimos hablando hasta tarde en la noche. Me contó más detalles sobre su terapia, sobre cómo aprendía a identificar patrones de comportamiento que había repetido por años sin darse cuenta. ¿Sabes qué fue lo más difícil de aceptar en terapia?, me preguntó mientras bebíamos una segunda taza de café. ¿Qué? Que no era solo pereza o inmadurez. Era que había desarrollado una adicción emocional a ser rescatado. Cada vez que alguien resolvía un problema por mí, cada vez que me daban dinero o me sacaban de un aprieto, sentía una especie de euforia. Era como una droga. Sus palabras me impactaron. ¿Y cómo se supone que rompas esa adicción? Enfrentando las consecuencias de mis acciones sin buscar rescate. Cuando perdí mi último trabajo, mi primer instinto fue venir corriendo a ti con una historia triste. Pero esta vez, en cambio, dormí en mi auto por 3 días hasta conseguir el empleo de limpieza. ¿Dormiste en tu auto?, pregunté con preocupación maternal automática. Sí, y fue una de las experiencias más importantes de mi vida. Por primera vez, entendí realmente qué significa no tener red de seguridad. ¿Qué significa que mis acciones tengan consecuencias reales? Papá, durante esas 3 noches, pensé mucho en ti. Pensé en todas las veces que tuviste que elegir entre tus necesidades y las mías, y siempre elegiste las mías. Eso es lo que hacen los padres, Roberto. No, papá. Eso es lo que hacen los padres que no han aprendido a poner límites sanos. Y eso es lo que hacen los hijos que nunca han aprendido a ser adultos responsables. Se inclinó hacia adelante. El terapeuta me ayudó a entender que al rescatarme constantemente, me privaba sin querer de la oportunidad de crecer. Sus palabras me dolieron, pero también me liberaron. Por años, me había sentido culpable cada vez que consideraba decir no a Roberto, cada vez que pensaba en poner mis necesidades primero.
Ahora entendía que mi generosidad había sido una forma de controlarlo, de mantenerlo dependiente de mí. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté en voz baja. Ahora voy a demostrarme primero a mí mismo y luego a ti que puedo ser un adulto responsable. Voy a pagar mis propias cuentas. Voy a tomar mis propias decisiones. Voy a enfrentar mis propios problemas. Y cuando regreses de Seattle, si decides regresar, seré un hijo del que puedas estar orgulloso. ¿Y si decido quedarme en Seattle? Roberto sonrió, y por primera vez en años vi alegría genuina en su sonrisa en lugar de manipulación. Entonces me alegraré por ti. Te visitaré cuando pueda. Te llamaré cada semana y viviré mi propia vida, sabiendo que mi padre al fin vive la suya. El día de mi partida amaneció con un cielo claro y una brisa suave que parecía susurrar promesas de aventuras. Roberto llegó temprano para llevarme al aeropuerto y por primera vez en años no había tensión entre nosotros. Me trajo flores, un pequeño ramo de margaritas blancas que sabía que eran mis favoritas y una carta sellada. No la abras hasta que estés en el avión, dijo con una sonrisa tímida. Es algo que necesitaba decirte, pero me es más fácil escribirlo que hablarlo. Durante el trayecto al aeropuerto, hablamos de cosas cotidianas, el clima, las noticias, sus planes para la semana. Era una conversación normal entre padre e hijo, algo que no habíamos tenido en años. No había súplicas, ni drama, ni culpa. Solo un diálogo tranquilo entre dos adultos que se querían pero al fin entendían los límites sanos. Papá, dijo cuando llegamos al aeropuerto, quiero que sepas que pase lo que pase en Seattle, esto ya ha valido la pena. ¿Qué quieres decir? Verte así, emocionado, nervioso, feliz. No te he visto brillar de esta manera en años. Me ayudó a sacar la maleta del auto, una maleta que había empacado con cuidado con mis mejores trajes, incluyendo uno nuevo de color coral que compré especialmente para este viaje. En el aeropuerto, Roberto me acompañó hasta la puerta de seguridad. Cuando llegó el momento de despedirnos, nos abrazamos con una intensidad que no compartíamos desde que era niño. Te quiero, papá, susurró en mi oído. Diviértete, enamórate, sé feliz. Lo mereces más que nadie en el mundo. Yo también te quiero, hijo, y estoy orgulloso del hombre en que te estás convirtiendo. Una vez en el avión, abrí la carta de Roberto con manos temblorosas. Su letra, siempre desordenada, parecía más madura, más cuidada. Papá, comenzaba. En estos últimos días he pensado en todas las veces que fuiste un héroe sin que yo lo notara. Cuando trabajabas turnos dobles para pagar mis libros de escuela, cuando vendiste tu máquina de coser nueva para comprarme una bicicleta, cuando fingías no tener hambre para que yo comiera más, cuando te desvelabas cuidándome cuando estaba enfermo, todos esos momentos de amor silencioso que di por sentados. Ahora entiendo que ser padre no significa sacrificarte hasta desaparecer. Significa amar lo suficiente para enseñar independencia. Significa ser valiente para soltar cuando es tiempo. Gracias por al fin amarme lo suficiente para dejarme crecer. Vuela alto, papá, literal y figuradamente. Con todo mi amor y respeto, Roberto. PD. Miguel es un hombre afortunado por conocer al hombre más extraordinario del mundo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras guardaba la carta en mi bolso. A través de la ventanilla del avión, veía las nubes extenderse hasta el infinito. Y por primera vez en décadas, sentía que mi futuro era igual de infinito. Miguel me esperaba en el aeropuerto de Seattle con un ramo de rosas amarillas y una sonrisa que reconocí de inmediato, aunque tenía más arrugas y el cabello completamente blanco. Cuando me vio, su rostro se iluminó con la misma alegría que recordaba de nuestros días universitarios. «Arturo», dijo al abrazarnos, «estás aún más guapo de lo que recordaba». Los días que siguieron fueron como vivir en un sueño. Miguel me llevó a ver la costa del Pacífico, donde por primera vez en mi vida vi el océano extenderse hasta el horizonte. Me presentó a sus hijos, quienes me recibieron con un calor genuino que me conmovió profundamente. Su hija menor, Carmen, me dijo: «Papá no ha sonreído así desde que mamá murió. Gracias por devolverle la alegría». Miguel cocinaba para mí todas las noches cenas elaboradas que saboreábamos en su terraza mientras veíamos el atardecer. No soy un ingeniero jubilado, solo soy Miguel, el hombre que se enamoró de un joven brillante hace 40 años y nunca lo olvidó.
Sus palabras iban directo a mi corazón porque expresaban exactamente lo que sentía con él. No era el padre sacrificado de Roberto, no era el viudo de Carmen, no era el sastre cansado, era simplemente Arturo, un hombre con historias que contar, sueños que perseguir y amor que dar. Al final de mi mes en Seattle, Miguel me hizo una propuesta que cambió mi perspectiva sobre lo posible a los 70. Arturo, no quiero que esto termine. Sé que es loco. Sé que apenas nos estamos conociendo de nuevo después de tantos años, pero quiero que consideres mudarte a Seattle. No para casarnos de inmediato, no para vivir juntos si no quieres, sino para darnos la chance de construir algo hermoso en esta etapa de nuestras vidas. Mi primer instinto fue pensar en todas las razones por las que era imposible. Mi casa, mis pocos amigos, mi vida en mi ciudad natal. Pero luego pensé en Roberto, en su carta, en sus palabras sobre volar alto. Pensé en Valeria, quien probablemente nunca me respetó de verdad. Pensé en todos los años que viví para otros, postergando mis sueños. ¿Y si las cosas no salen bien?, pregunté. Entonces habremos tenido una hermosa aventura. Pero Arturo, ¿y si salen bien? ¿Y si después de una vida poniendo a otros primero, al fin tienes la oportunidad de ser completamente feliz? Esa noche llamé a Roberto para contarle la propuesta de Miguel. Su respuesta me sorprendió y me llenó de orgullo. Papá, ¿eres feliz con él? Más feliz de lo que he sido en décadas. Me trata bien, me respeta, me hace sentir valioso todos los días. Entonces quédate. Construye la vida que mereces. Yo estaré bien. De hecho, estaré mejor sabiendo que al fin vives para ti. 6 meses después, empaqué mis pertenencias más queridas en mi vieja casa, preparándome para mudarme a Seattle permanentemente. Roberto me ayudó en todo el proceso, demostrando una madurez y responsabilidad que me llenaba de esperanza por su futuro. ¿Sabes cuál es la parte más irónica de todo esto?, me dijo mientras empacábamos las fotos familiares. Que al dejarte ir, siento que al fin te he recuperado. No como el padre que me rescata constantemente, sino como el hombre extraordinario que siempre fuiste, pero al que nunca me molesté en conocer de verdad. Mientras escribo esta historia desde la terraza de Miguel, mirando el océano Pacífico y esperando que regrese del mercado con ingredientes para la cena que cocinaremos juntos, reflexiono sobre todo lo que ha cambiado. Roberto está construyendo su vida con éxito. Consiguió un ascenso en su trabajo, se mudó a un apartamento mejor y sale con una mujer que lo desafía a ser mejor en lugar de habilitar su dependencia. Valeria, me contó, se casó con un hombre mayor que puede mantener su estilo de vida, lo cual probablemente sea lo mejor para todos. Y yo, al fin aprendí que nunca es tarde para ser feliz. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, sino la base para amar a otros de manera sana. Aprendí que un hombre de 70 años puede tener aventuras, enamorarse, empezar de nuevo. Miguel y yo nos casamos el mes pasado en una pequeña ceremonia en la playa, con sus hijos y Roberto como testigos. Roberto lloró durante toda la ceremonia, pero eran lágrimas de alegría. Nunca pensé que vería a mi padre casarse por amor, me dijo después. Siempre asumí que tu matrimonio con mamá había sido por conveniencia y familia. Ahora, al mirar atrás a esa terrible noche en que Valeria me humilló en mi propia casa, la veo como el mayor regalo que pude recibir, porque fue esa humillación la que al fin me despertó, la que me mostró que merecía más, la que me dio el coraje para perseguir la felicidad que pensé haber perdido para siempre. ¿Y tú? ¿Qué harías si la vida te diera una segunda oportunidad para ser completamente feliz? ¿Tendrías el coraje de tomarla sin importar lo que piensen los demás? Porque créeme, nunca es tarde para empezar de nuevo.